En la isla de Cuba simbolizaron mucho para nosotros, como el hermano Orly y su esposa Cari. Los últimos días de su vida le atendimos con mucho amor allá en nuestra casa, en nuestra iglesia, para que ellos pudieran hacer el traspaso hacia acá. Y por muchas ocasiones yo he venido y nunca lo podía ver, estaban lejos siempre. Pero qué buena noticia hoy poderles ver y compartir, abrazarles y verles que están sirviendo al Señor, así como otros más que estrechan nuestras relaciones familiares. Y el honor de ver también llegado ayer el papá de nuestra hermana, que somos él y yo coterráneos y bien cercanos en La Habana. Él en Baracoa y yo acá un poquito más en la ciudad, pero qué bueno cuando uno recibe el refuerzo, el apoyo de la gente que uno sabe querer. Así que nos gozamos por eso también. Bendito sea el Señor. Vamos a dividir los niños, a ver, los niños y sus maestras que están por ahí. Ya se van todos los niños que están aquí de diferentes edades. Qué bueno. Qué bueno. Gracias al Señor. Qué bueno. El pastor está diciéndome que en el estado normal de la iglesia aquí terminan a la 1:30, pero antes vamos a terminar. Yo he aprendido a predicar corto. O mejor dicho, tengo dos maneras de predicar, una corta y una larga. Si la iglesia mientras yo predique alaba, yo predico cortiquito, 5 minutos. Si usted dice aleluya, gloria a Dios, si apoya al predicador, el predicador se cree que está predicando un tremendo mensaje y corta rápido. Si usted no alaba y está callado ahí, entonces amanecemos. Pero les prometo, hermanos, que predico más corto que Saúl, ya ha estado aquí varias veces, y más largo que Arnoldo, así que no se preocupen. Gloria, gloria sea al Señor. Alabado sea Dios. Parte del gozo que tenemos, hermano, es informarle lo que mis hermanos decían. La obra del Señor en Cuba nadie la puede detener. La iglesia en Cuba hoy es la clase social más importante que hay aquí en el país. No es una clase partidista ni una clase de otra índole, es la iglesia de Jesucristo. La iglesia ha tomado un lugar de los años 90 hacia acá que antes no lo tenía. Logramos salir de la servidumbre, del apogeo de la esclavitud, de estar ahí asidos a algo que nos atropellaba, aunque la iglesia estaba. Y a medida que han ido pasando los años, más importante se ha ido poniendo el trabajo misionero en el país y más facilidades han ido existiendo para que la iglesia hoy tenga el lugar que tiene. Dios ha abierto puertas que nadie puede cerrar, y aún estando en esas puertas a veces dentro del rango ilegal de las leyes de los países, hay que hacerlo, y así funcionamos, y Dios nos cuida y Dios nos protege y nos ha ayudado siempre a hacer cosas interesantes para que mucha gente allá conozcan al Señor. Los cubanos que están aquí saben que hay 11.2 millones de cubanos, y que hay 10 millones que no conocen nada de Dios. Miren cómo hay que trabajar. Así que ahí estamos representando ese llamado que Dios nos ha hecho para estar allí hasta que Cristo venga y lograr que con la evangelización y la implantación de iglesias en diferentes lugares donde no hay iglesias, nosotros podamos seguir ganando almas para el reino de los cielos. Yo creo que sí lo podemos hacer, y que aparte que los hombres pongan manos duras, la mano de Dios es más dura que la mano de los hombres. Y Dios nos ha ayudado en un intervalo de 17 o 18 años, comenzando sin iglesias, tener hoy más de 60 iglesias en el país de nuestro concilio, tener hoy más de 100 misiones que prácticamente son iglesias. Y conversaba con los hermanos que fueron parte de la fundación de nuestro concilio en la Isla de la Juventud, que hoy la iglesia del Concilio Latinoamericano en Cuba es una iglesia sólida, fuerte, creciente, con una dinámica evangelística de un alcance mucho mayor, bendito sea el Señor, que otras organizaciones que llevan 40 o 50 años potestadas en el país. Pero es simplemente porque estamos bajo la cobertura de nuestro Dios, y porque creemos también que estamos en el tiempo de Dios. Amén. Porque Dios tiene un tiempo para todo. A veces nosotros nos desesperamos y queremos actuar como nosotros queremos, pero es que Dios tiene un tiempo para todo. Bendito sea el Señor. Yo siempre he enseñado que Dios hace su perfecta voluntad en nuestras vidas, y que Él sabe marcar en qué tiempo va a hacer esa perfecta voluntad. Y era Dios el de la reserva para que en un tiempo como hoy, difícil
difícil en aquel país económicamente, Dios tenga hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por el evangelio. Alabado sea el Señor. Y él mismo, cuando reunido con sus discípulos, les preguntaba: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y aquellos discípulos decían tanta seguridad. Él dejaba plantada una promesa para la iglesia: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Alabado sea Dios. Y lo que ustedes desataren en la tierra como iglesia será desatado en el cielo, y lo que ustedes ataren en la tierra será atado en los cielos. Y bajo esa promesa poderosa del maestro, nosotros nos quedamos con ella y pensamos que vamos a seguir avanzando en el nombre del Señor. Y más si somos altamente apoyados, como siempre han simbolizado ustedes un apoyo para la obra nacional en Cuba. Hay 3 personas que han intervenido en mi vida ministerial que nunca vamos a poder olvidar, y que agradecemos tanto por que lo que podamos alcanzar o ver alcanzado es el resultado de ese apoyo. Uno son nuestros padres, ustedes le conocen, nuestros queridos padres que desde niños nos cuidaron para que no nos perdiéramos en un sistema como aquel, y después nos educaron en el Señor, y después nos ayudaron a viabilizar entrar directamente al ministerio. Otros son los padres de Agnita, los suegros de Eliseo, mi hermano. Arnoldo y Aide para mí y para mi esposa fueron un ejemplo de integridad, un ejemplo digno de imitar. Ese hombre combativo, decidido, con inteligencia, sabiendo entrar en los lugares difíciles y predicar la palabra sin ningún temor y con estrategias que nadie pudo hacer en Cuba. Y yo siempre decía, mientras yo era su chofer, muchas veces en una guagua que yo tenía, que era lo que hacía, mientras yo era su chofer y yo lo veía a él actuar con tanta sensatez, con tanta inteligencia, con tanta prudencia, pero con tanto nivel de ataque, con tanto nivel de ataque a la evangelización, yo decía: cuando yo pueda hacer un trabajo misionero más directo, yo quiero ser como este hombre. Bendito sea el Señor. Y el otro personaje es Eliseo, su pastor, que cuando comenzamos nosotros ya él pastoreaba, porque desde niño lo hacía, y ahora estaba en un rango ministerial en la Asamblea de Dios con capacidades que sobresalían a todos nosotros en el hogar, y desempeñando su tarea desde allá, desde Colón, Matanzas. Entendía lo que empezábamos a hacer nosotros como Concilio Latinoamericano, sin experiencia, sin categorías ministeriales, sin estudios teológicos que nos dieran categorías pastorales, apenas un laico de la Asamblea de Dios. Y desde allí él influyó siempre en mi vida para que entráramos en la capacitación, y desde allí él, desde su pequeña iglesia en Colombia, viajábamos al país para hacer esas cosas que ustedes están haciendo ahora en la Asamblea de Dios en Cuba: pintar un templo, comprar una casita, ponerle iluminarias a una casita de aquella humilde que teníamos, transitar por los lugares pobres donde había tanta necesidad, desde entonces cooperando con el alcance que él podía tener, que era el único de nosotros que había podido viajar a los Estados Unidos. Desde entonces ya estaba la bendición de Eliseo para mi ministerio, para mi vida, y eso se ha ido haciendo creciente hasta los días de hoy, cuando hoy nuestro cuerpo ministerial es un cuerpo preparado de más de 300 obreros, bendito sea el Señor, y que son gentes preparadas en la palabra, gracias a la gestión de Agnita, de Eliseo, de la familia acá, y a la Universidad Christian Sion University, a la UMPI, a otras escuelas que han hecho que nosotros podamos superarnos en la viña del Señor. Porque creo lo que decía Jaciel: el llamado puede ser muy especial, la unción de Dios puede ser muy especial, pero la capacitación tiene que estar ahí a paralelo para no cometer errores, ¿verdad que sí, mis hermanos? Les invito a estar en pie. Vamos a aprovechar la palabra en los minutos que nos quedan, y los voy a llevar al libro de Mateo, capítulo 10. No sé si esto está muy alto para mí, porque el eco de voz mía es muy... Siempre estamos gritando allá porque no hay micrófono, y entonces uno está con la alteración de la garganta, y el eco aquí sale muy fuerte en esas bocinas. No sé, eso está sacando ahí como 1000. Bueno, si parezco un ángel, debo ser de lo más feo. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38. Nos vamos a quedar ahí las 2 o 3 horas que estemos aquí, porque hay tanto que decir. Bendito sea el Señor. Dice la palabra, y la leemos usando la Trinidad: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Vamos a cerrar los ojitos. Padre, gracias por la palabra. Ella es el alimento especial que todos nosotros necesitamos. Y ayer, cuando llegaba la noticia de predicar, la veíamos y reflexionábamos en ella para en esta linda tarde ya, Señor, poder dar
una palabra que todos los que estamos aquí salgamos diferentes, los enfermos vayan sanados y curados por el poder de la palabra, los afligidos vayan gozosos y alegres, los cansados vayan, Señor, a disfrutar la fuerza que tú das, y espiritualmente, Señor, salgamos ministrados con el deseo de regresar a tu casa nuevamente, sea en el día, sea en la noche, pero que tu palabra en esta tarde ministre en nuestras vidas, Dios, principalmente para ayudarnos a acercarte a ti y poder llevar la cruz de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. He estado disfrutando con Eliseo de ayer acá. Él es la enciclopedia que yo uso para aprender. Y lo estaba escuchando hablar cómo se ha quedado en el tema de la resurrección con ustedes. Y decía ayer, mientras conversábamos los tres en la casa de Luis Manuel, que hacía un rico almuerzo para nosotros, porque hacia arriba, hacia el norte, no se come como se come hacia acá. Y ya mi esposa y yo estábamos necesitados de la comida caribeña, y Luis Manuel preparaba un gran manjar. Su esposa estaba haciendo otras labores, y cuando las esposas no están en la casa, los hombres trabajamos con más libertad, gastamos más sal, más azúcar, más condimentos. Bendito sea el Señor, no tenemos ese control encima. Pero mientras saboreábamos el buen almuerzo, hablábamos de la palabra de Dios. Cuán amplia es que usted encuentra en un versículo tantas predicaciones, y cuando usted se va al detalle de la palabra, a esas profundidades que ella tiene sin límite, encuentra otras cosas importantes. Y hablaba Eliseo de tanta riqueza de resurrección, y decía, sigue hablando, que él no sabe lo que le estoy cogiendo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero yo en estos días también, allá en la zona donde estábamos, hermanos, nos tocó estar en Semana Santa, y nos tocó hablar de esa cruz de Cristo, que antes de la resurrección le tocó ir a ese Gólgota, a esa cruz marcada que simbolizaba el último momento del traspaso de lo humano a lo divino, y que en todas esas palabras hermosas que él dijo en sus últimos momentos dejaba un mensaje tan poderoso para la iglesia, que él sabía que quedaría, que él sabía que se formaría, porque él era el todo Dios, aleluya. Aunque estaba encarnado y estaba allí, él era el todo Dios, y él era el único que conocía el futuro de las cosas que iban a suceder. Y mientras yo predicaba en esos días allá en la iglesia que me invitaron a predicar, yo centré el mensaje en esa palabra de la cruz, cuando él dijo, consumado es, y que simbolizaba esa palabra para ser lo más grande, lo más importante, porque en esa palabra consumado es, el sacrificio por el pecado fue consumado, lo indecible de los sufrimientos de Cristo fue consumado, el príncipe de este mundo había sido derrotado, ¿verdad que sí? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Las obras del Padre estaban consumadas en Cristo Jesús, y esa palabra que él decía ahora, el juicio de Dios había pasado, las profecías se habían cumplido en esa palabra consumado, porque el plan de Dios desde el principio y el trato con los profetas para que profetizaran sobre esto ahora se cumplía. Su obra de salvación estaba consumada para que ustedes y nosotros pudiéramos estar aquí en esta mañana. Alabado sea el Señor. Y el camino al cielo, aleluya, quedaba abierto, quedaba preparado, alabado sea el Señor, para él que resucitaría 2 días después de aquella trágica cruz. Y para todos aquellos que hayamos creído en él y hayamos seguido la cruz de Cristo, quedaba abierto el camino al cielo, alabado sea el nombre del Señor. Y dejaba Dios entonces una tarea especial para la iglesia que se formaría, aquellos primeros discípulos que le acompañarían en aquellos eventos iniciales después de la resurrección. Alabado sea el Señor. Una tarea importante para que ese camino que ahora estaba abierto al cielo se nos hiciera un camino disponible para cada uno de nosotros, y nosotros pudiéramos entender ese camino y transitar mientras Cristo llega, transitar, o si morimos aquí antes que él llegue, podamos transitar de una manera que nos garantice ese cielo especial que él ha preparado para todo lo que aquí estamos. Alabado sea el nombre del Señor. Si no le alaba, predico largo, así que diga amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y parece, hermanos, que Cristo, antes de llegar a este proceso tan interesante de conclusión de su vida en la tierra, también había pensado en este pasaje, en este contexto de Mateo capítulo 10. ¿A dónde estamos en la vida de Jesús? Había desarrollado esa maestría inicial, había sido él convocado a aquella justificación de Dios el Padre para tomar toda identidad del cielo, toda potestad sobre los demonios,
Todo combate contra Satanás cuando salía del ayuno era vencido Satanás ahora, y Cristo, en una identidad bien calificada por Juan el Bautista, que ahora allí en el Jordán lo acababa de calificar o cualificar, y un Dios el Padre actuando a través de las manifestaciones del Espíritu y la voz audible del Padre convocaban a Cristo a una tarea de llevar esa propia cruz del ministerio que desarrollaría. Y allí había comenzado con una maestría excelente. Usted va a los primeros capítulos de Mateo y va a encontrar aquel deseo de la gente por estar al lado del maestro perfecto, aquel rabino que vestía su gala, pero que de su boca salía una palabra llena de sabiduría para satisfacer a todos los que le seguían. Alabado sea el Señor. Y en medio de esa maestría de enseñanza convocaba también el poder de la sanidad divina, y él libertaba demonios y sanaba enfermos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y él caminaba haciendo todas estas cosas importantes con la sociedad que le conocía, y todos los días se iba descubriendo más en su ministerio y en la cruz, que ahora el Padre le ayudaba a ir caminando para llegar al evento de la cruz. Alabado sea el Señor, y colocarlo en el cielo a la diestra del Padre. Y mientras todo esto se desarrollaba, Cristo iba entonces llamando a Luis Manuel, a Eliseo, a Ezequías, a Orly y a todos los misioneros y pastores que están aquí. Cristo iba llamando a aquellos hombres que él pensaba la gente que para nada servía, y de allí lo transformaba, como la lectura de la hermana, y venía uno y venía el otro y venía el otro, y se iban añadiendo aquel currículo, aquel equipo por excelencia, alabado sea el Señor, que relatan los primeros capítulos del libro de Mateo hasta llegar hasta el capítulo 10. Un equipo de hombres que no servían para hacer tal vez la obra misionera, un equipo de hombres que no tenían todas las condiciones para hacerlo, pero que ante el llamado del maestro, aleluya, habían acudido a él para acompañarle. Y cuando él le logró formar aquel excelente equipo en el capítulo 10 de los discípulos que le iban a seguir, él los convocaba entonces, y es allí donde se enfatiza esta preciosa lectura que hemos leído en esta preciosa mañana, cuando él los lleva a un contexto superior tal vez a los que ellos pensaban en el hecho de servir al maestro. Es decir, estaban convocados, estaban elegidos, pero ahora le daba una tarea, una metodología para poder actuar, una tarea para poder predicar. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cuáles eran las circunstancias que iban a ocurrir en sus vidas? ¿Cómo era la asignación de la tarea para cada uno de ellos? Y hasta dónde podrían lograr, y hasta dónde él podría extender la mano para ayudarles. Se iba conformando, hermano, una estructura imparable, una estructura que derrotaba al diablo. Y ahora no era Cristo solo, era un grupo de compañeros con él que le acompañaban a llevar aquella cruz del ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si usted le puede alabar, pero yo me gozo al hablar y al narrar la historia de estos primeros 10 capítulos. Bendito sea el Señor. Y sobre todas las cosas dejaba centrado lo principal que encierra la enseñanza en los versículos que leímos. Dejaba bien claro para todos aquellos hombres que le acompañaban cuál tenía que ser la convicción de aquellos que estaban dispuestos a servir al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuál era la convicción que tenía que existir, cuál era el contexto de la vida que cada uno de ellos con su cruz tenía que actuar y hacer para poderle seguir al maestro, creando un concepto de una convicción genuina, poderosa, aún dispuesto a dar la vida por Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo después en los evangelios, ya fundamentando la iglesia y pasando todas las persecuciones que le tocó pasar, él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque lo había aprendido de la historia de este versículo, de estos versículos, cuando el mismo Cristo en aquella enseñanza de convicción traía a sus compañeros de trabajo, a sus discípulos, para enseñarle y asegurarle que había que tener una convicción genuina. ¿Cuántos tienen una convicción genuina aquí de lo que es Dios para su vida? Aleluya. Si pusiéramos a expresar el agradecimiento de todos ustedes en este día, sobre lo que ha simbolizado Cristo para ustedes, sería muy grande. Bendito sea el nombre del Señor. Y a mí me parece, hermano, ver a Cristo y a sus discípulos, Cristo marchando con una tarea que él conocía, Cristo sabiendo que el Padre le ayudaría, Cristo sabiendo que él no se saldría nunca del marco por el cual el Padre le había enviado. Pero me parece ver aquel equipo de hombres ayudando a Cristo. Bendito sea el Señor. Cristo marchando delante y ellos defendiéndole, ellos ayudando a Cristo a llevar aquella cruz del ministerio, que era fuerte, por cierto. Cristo sabía todo lo que iba a suceder en ese ambiente de 3 años de trabajo, 2 años y medio de trabajo. Y me parece ver el teatro literal de los apóstoles acompañando al maestro, defendiendo al maestro, aprendiendo de
del maestro, bendito sea el Señor, creando las escenas necesarias para que él pudiera predicarle a la gente, actuando con el maestro, enlazados ellos también en la cruz del trabajo que el maestro le había dado a cada uno, porque cada uno tenía su tarea específica para poder formalizar un equipo misionero que le hiciera vencer. Me parece ver ese teatro, esa figura de estos versículos que hemos leído, pero no es una figura que se quedaba allí en un teatro, sino es que es también un contexto de una figura para la iglesia de hoy en día. Cada uno de nosotros en los diferentes lugares que estamos tenemos nuestra cruz, ¿verdad que sí? Alabado sea el Señor. La hermana decía ahorita mientras leía que cuántos problemas ha pasado y cómo se ha tirado con Dios, y yo decía exactamente, esa es su cruz, pero cómo Dios le hablaba y le hacía salir de la situación negativa por la que pasaba, cuando Dios le daba otros mecanismos para poderse sentir en la seguridad de la fe y de la salvación. ¿Podría usted entonces en esta mañana preguntarse, y entonces cuál es mi cruz? Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Estos versículos leídos bien claro están especificando, hermanos, que la cruz es generalizada para todos los que ya estamos salvos en el Señor, y para todos aquellos que hemos recibido el llamado del Señor y que están claros de esa convicción. La cruz es de una manera general, aleluya. Todo el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Ahí está la fortaleza de la cruz que usted y yo tenemos que llevar. El cuidado de la cruz. El que ama al hijo más que a mí no es digno de mí. El que no ama, el que no toma su cruz y me sigue o sigue en pos de mí no es digno de mí. Ahí está la fuerza de la cruz que cada uno de nosotros tenemos que llevar, la convicción de la cruz que tenemos que llevar para poder seguir en el proceso del trabajo de la iglesia, o en el proceso particular de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. Todos tenemos una cruz. Yo quisiera en esta tarde poder compartir con ustedes tres cruz que nos toca llevar. Primera cruz, sufrir el reproche o permanecer en la pobreza y en la oscuridad para provocar el bien de otros. Ese es el trabajo misionero. Aleluya. Ustedes han visto fotos como esta y conocen la historia del trabajo misionero de la iglesia, desde la iglesia primitiva, cómo lo traían todos en común y cómo compartían, y cómo Pablo dejaba sus comodidades y su trabajo cuando era llamado por Dios, y ahora se enlazaba en tantas difíciles tareas para aún vivir en la pobreza. ¿Cuántos misioneros en el mundo entero hoy están involucrados en tareas, en reproche, no siendo queridos en los lugares que están? Aleluya, porque saben que están llevando la cruz del evangelio sobre sus hombros y son capaces de resistir el poder de la pobreza, de las necesidades, del sufrimiento, del desprecio, del reproche, del maltrato. Pero la convicción que ellos tienen, alabado sea el Señor, aplicada en estos versículos, le hace estar allí, le hace defender allí la palabra, le hace crear una convicción de que esa es la tarea que Dios le ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Mi esposa y yo estuvimos en el año 2013 en Brasil en un congreso mundial de misiones, y el intérprete que me pusieron a mí era un muchacho joven con su esposa y dos niñas. Ellos venían de Burkina Faso, habían sido enviados de la escuela especial de Brasil, aquel lugar allá del norte de África donde se trabaja dentro de los musulmanes. 10 años habían transcurrido en la vida de ellos allí. Fueron bien jovencitos sin hijos, y allí nacieron sus dos niñas, y ellos trajeron allí los videos de dónde vivían, cómo tenían que vestirse, cómo tenían que incrustarse dentro de la gente. No habían obtenido muchos resultados. Era muy difícil predicar a Cristo allí. Costaba la cabeza, había que dar la cabeza, estar dispuestos a morir, pero Dios le habría preservado a ellos. Se habían hecho nómadas como los nómadas de aquellos lugares. Una vaquita flaca era lo que la alimentaba, daba un poquito de leche todos los días para que sus niños se alimentaran, y eran consumidos por el hambre, pero estaban dispuestos a seguir en aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Después de 10 años fueron convocados en ese congreso para que no fueran más, y la voz de aquel joven delgado, flaco, con mucha necesidad de su organismo, aún viendo el peligro que sus niñas corrían allá, él dijo a aquel congreso: no abandonaré a Burkina Faso por nada, porque Cristo me ha llamado allí a ganarme aquel lugar para Cristo, y yo sé que un día lo lograré. Alabado sea el Señor. Fue aterrorizante cuando él trajo en las grandes pantallas de aquel megatemplo que estábamos, como él presentó la muerte de cientos de cristianos brasileños que habían ido anteriormente, cómo cortaban su cabeza, su cuello a sangre fría, y cómo todos aquellos africanos que ahora estaban convertidos al evangelio, metidos en catacumbas, eran descubiertos por los grupos terroristas, y trajo en vivo aquellos videos de cómo degollaban las personas
personas vivas, los cristianos, venían a humillarse delante allí en la tierra, un hueco, y ahí cortaban su cabeza. Aún así en esa escena, aún así en esa escena, en ese sufrimiento, en ese vivir dentro de la pobreza para hacerle bien a otro, este joven, aleluya, estaba dispuesto a continuar porque Cristo lo había llamado. Es decir, que miren qué difícil es la cruz, pero se puede en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Tu cruz puede sufrir reproche, tu cruz puede hacerte permanecer en la oscuridad, tu cruz te puede hacer estar en la pobreza, pero cuando piensas que en un futuro estás, en un presente y en un futuro estás asegurando el bien de otro, estás dentro de la perfecta voluntad del Señor y Él siempre te va a defender. ¿Le puede usted alabar en esta tarde? Bendito sea el Señor. Hay otro tipo de cruz, es sufrir persecuciones por amar a Cristo. Eso lo tenemos en nuestras carnes, en nuestros huesos. Sufrir persecuciones por producto del evangelio. Lo sufren ustedes aquí, lo sufrimos nosotros allá, lo sufre tanta gente en el mundo, lo sufren la gente en el Medio Oriente, lo sufren todos, lo sufrió el apóstol Pablo en tantas persecuciones hechas, lo sufrió Esteban cuando el comienzo de la iglesia primitiva, y ahora él era apedreado allí, pero con una convicción bien clara del Cristo que él estaba sirviendo. Y en medio de aquella persecución y de aquel maltrato físico, la palabra enseña, alabado sea el Señor, que en el momento del conflicto mayor, cuando era el momento de hacer igualdad, o dejo a Cristo o voy al maltrato total, aquel gran hombre de Dios, convencido de estos versículos que leímos, él había dicho: lo dejaré todo por seguir a Cristo. Y ahora Cristo se les revelaba, y en el momento de la muerte él decía: veo los cielos abiertos, qué lindo, y el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, hermanos, nunca las tribulaciones, cuando usted es capaz de llevar este tipo de cruz, nos van a detener. Al contrario, nos van a dar más fuerza para poder proseguir en el nombre del Señor. Mi esposo y yo tuvimos la oportunidad también en Cuba de atender unos jóvenes de Timor del Este. Vinieron a estudiar allá medicina a Cuba. Y uno de estos jóvenes era hijo de un pastor pentecostal en Timor del Este. Y nuestra iglesia pentecostal, como es, le encantó y se quedó con nosotros por muchos años allí, alimentándose en la palabra. Y él nos contaba la historia real de Timor del Este antes de llegar al pentecostalismo, llevados por los brasileños a Timor del Este. Alabado sea. Dice que las primeras iglesias y los primeros cristianos, cuando se iban a bautizar allí en el mar, en la playa, que era lo que había, allí aparecían las turbas de los musulmanes y mataban al misionero brasileño y eliminaban la iglesia completa. Pero por cada misionero brasileño que moría en el campo de batalla con esa convicción, Brasil mandaba 10 misioneros más. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y ahora este joven se gozaba porque el 70% de la población de Timor del Este sirve a Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Es decir, las persecuciones nos van a ayudar. Es difícil la persecución, el maltrato físico, el tormento que viene a nuestras vidas. Oh, la iglesia en Antioquía fue formada precisamente por aquellos que huían de la persecución. Muchos llegaron allí y tenían temor predicar, pero dice la Biblia allí en el capítulo 11 que otros predicaban la palabra, y para asegurar lo que dice la palabra, dice: y la mano de Jehová estaba todos los días con ellos, y la iglesia crecía, y por primera vez se le llamaba cristiano aquel grupo de gente que se formaba. Nada de persecución los paraba, estaban convencidos ellos, alabado sea el Señor, de esa palabra que el maestro un día diría: consumado es. Estaban convencidos de lo que iba a ser el cielo, alabado sea Dios. Estaban convencidos del llamado que habían sido inspirados en el Espíritu para ir a realizar. Estaban convencidos que Jesucristo era el único método de salvación. Usted le puede alabar en esta tarde. Bendito sea el Señor. Y hay una tercera cruz, hermano, que nos toca llevar a todos, y principalmente a la iglesia de Jesucristo. La pobreza no nos va a parar, la persecución no nos va a parar, pero hay una tercera cruz que es un poco más teológica, más profunda, y que Cristo también habló de esto cuando consumaba todo el proceso de la cruz, y es saber, hermano, vivir bajo la consagración. La consagración es una cruz también. Vivir bajo la consagración de todo lo que somos en el ministerio del servicio, para que nosotros podamos honrar a Dios, y que en esa honra de servir a Dios, Dios nos honre a nosotros también. Eso también es una cruz para la iglesia de hoy en día. Aleluya. La palabra habla sobre la consagración de la iglesia,
sobre cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hacer esa propiedad misionera de ir a alcanzar otras naciones. Eso es consagración de la iglesia. Esa propiedad de poder alcanzar a tanta gente necesitada, eso es consagración de la iglesia. Eso que hemos hecho en esta mañana, de dejar nuestro trabajo, nuestras comodidades en el día de hoy para estar aquí adorando al Señor, eso es consagración de la iglesia. Es una cruz que tenemos que llevar. Esa dedicación del estudio de la universidad mañana en la noche, 2 horas frente a un profesor escuchando la palabra para capacitarme, eso es consagración de la iglesia. De la manera que me preparo para adorar a Dios, para predicar la palabra, para estar en el altar, eso es consagración de la iglesia. Alabado sea Dios. Pero no deja ser una cruz pesada que mientras Cristo venga tenemos que ir llevando, y que muchas veces no podemos entender y cometemos los errores enormes dentro de nuestra vida cristiana que entonces nos hacen soltar la cruz. Pero este contexto de estos versículos que leímos, hermanos, es un contexto de confianza, de seguridad, de convicción y de andar con la cruz siempre encima. Pese lo que pese la cruz, no se puede soltar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Sea como sea la grande el peso de la cruz, Dios siempre va a aparecer para ayudarnos. Y en este proceso, hermano, de la consagración sobre la cruz que tenemos que traer a los efectos de que podamos servir a otros por el bien de otros en diferentes lugares, está esa consagración de huir del pecado. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Diga conmigo: yo quiero que esta mañana huir del pecado, para que la cruz que yo lleve de Cristo al final de la jornada no me toque a mí ser de aquellos que, pero si yo hacía esto, aquello, ¿cómo es posible? Apartados de mí, que yo no conozco. Esta cruz es más fuerte. Es una cruz individual, es una cruz colectiva, es una cruz de liderazgo, es una cruz de un alcance, hermano, no eclesiástico solamente, sino a nivel mundial. Es una cruz pesada, difícil. Y aún en los momentos que vivimos hoy en día, mucho más pesada se hace, porque el mundo se desarrolla de una manera literalmente diferente al mundo de 10 años atrás. Pero qué bueno que en esta mañana, bajo esa palabra convicción que Cristo dejaba firmada para decir: el que no lo haga no es digno de mí, el que no deje padre, madre, familia, trabajo y no venga conmigo en pos de mí, no es digno de mí. También nosotros como iglesia digamos: Señor, aquí está mi cruz, es pesada, es cargada, no puedo con ella, ¿qué voy a hacer? Pero yo quiero ser digno de ti, Señor. Si tú llegaras hoy, yo quiero calificarme para ser digno de ti. Si tú te tardaras un poquito, Señor, yo estaré siendo digno de ti. Es dura esa cruz. Aleluya. Por eso es que la palabra nos convoca, aleluya, en la carta a los Romanos, a huir del pecado, a huir de los daños del pecado. Qué tristes son los daños del pecado. Escúchenlos aquí, hermanos. Aleluya. El pecado roba la paz. El pecado rompe la comunión. Lo han visto ustedes muchas veces. Donde quiera está rota la comunión. Hoy los hombres no se entienden, las naciones no se entienden, las iglesias no se entienden. A veces la comunión de los hermanos no se entiende y se van a otros lugares y andan de aquí para allá y de allá para acá. El pecado corrompe a la iglesia, el pecado quita los valores morales, el pecado esclaviza. Qué tristeza la esclavitud. El pecado conduce a la muerte y lo más triste, el pecado cierra la puerta del cielo y nos destituye de la gloria de Dios. Es decir que esta mañana, queridos hermanos, con tanto amor como siervo de Dios, estoy tratando de traerles a ustedes el entendimiento que la iglesia lleva una cruz de consagración, que es difícil pero que hay que llevarla. La misma Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y el mismo Cristo dijo que los días se acercan cada día más, y que cuando vieres estas cosas que están ocurridas y ya ocurriendo en los últimos tiempos alrededor del Medio Oriente, alrededor de Israel, alrededor del mundo, alrededor de la iglesia, o en persecución, en otras cosas, es que sabemos que Él viene ya, y hace falta entonces hacer un análisis de cómo está la cruz de mi consagración, para si Él llega a poder volar al cielo. Cuántas cosas tristes hace el pecado. Estuvimos mi esposo y yo en estos días en una iglesia muy grande en Texas. Ellos están ayudando a hacer construcciones de templos. Qué bueno, ¿verdad que sí, mis hermanos? En Cuba, que desde los años 59 no se podía hacer nuevos templos. Y ahora los valientes dicen: vamos a hacerlo sin permiso, sin nada, vamos a hacerlo. Y Dios nos ayuda y avanzamos y hacemos uno. Y viene el apoyo de aquí y hacemos otro. Y viene el apoyo de Texas y hacemos otro. Bendito sea el Señor. No templos, pero casas cultos bien grandes, bien extendidas. Alabado sea el Señor. Y así hemos hecho diferentes actividades. Y ahora fuimos invitados por esos hermanos de Texas a estar con ellos una semana para hacer megas proyectos para Cuba. ¿Cuántos pueden alabar al Señor?
que nos ayuden a seguir avanzando en la obra del Señor. Como Dios justificando es como si Dios estuviera justificando todo lo que hemos hecho por tantos años, en tanto sacrificio. Ahora Dios abriendo una nueva puerta que nosotros mismos esperábamos. Pero mientras nos desarrollábamos entre ellos, hermanos, qué triste ver que la cruz de la consagración la han soltado a un lado. Se han quitado la cruz del hombro en la consagración. Una gran iglesia, miles de cristianos, más de 10,000 miembros en plena comunión, sin contar los que visitan literalmente. Pero se fueron a un extremo tan grande que la cruz de la consagración la tienen tirada. Y el pastor que nos recibió para darnos una introducción del lugar, cómo es el lugar, el hermoso templo que tienen, los planes que tienen, el que atiende esta actividad de hacer protocolos allí, nos recibió a mí y a mi esposa en el templo, en una manifestación de ropas extrañas, camiseta, short, areta en su oreja izquierda. Y mientras transitamos más de una hora con él por aquel lugar, viendo toda la grandeza de lo que hace, de lo que puede hacer el hombre con la ayuda de Dios, pero toda la tristeza que da ver la consagración o la cruz de la consagración cayendo en manos de los hombres que ahora no le temen a Dios. Qué duro fue para mí aquellas cosas. Dice, Señor, ¿estaré yo en el lugar adecuado? Estaba mi alma misionera como temblando por la necesidad y a la vez diciendo, ¿estaré yo en el lugar adecuado? Unos días después conversábamos más íntimamente aquel pastor y yo quise reflexionar con él algunas cosas interesantes porque sentía carga por ese buen hombre, un hombre misionero, un hombre que sabe dar, un hombre que tiene entendimiento del mundo, pero un hombre que no se comporta como se tiene que comportar la cruz de la consagración para llegar a Cristo si Cristo aparecía en ese instante. Y yo le pregunté, ¿qué simboliza para ti, hermano, el arete que trae en tu iglesia, en un varón, en tu oreja? Me dice, en México, es mexicano, simboliza que el hombre no tiene compromiso. Pero es casado, me presentaste a tu esposo y a tus 3 hijos. ¿Cómo que no tiene compromiso? No importa, pero lo tengo ahí como un signo de esclavitud. Qué tristeza, qué dolor. Qué dolor, hermanos. ¿A dónde estaba la cruz del sacrificio? Y salí herido. Salí como salen los que saben amar la obra del Señor y la iglesia. Salí de allí, de aquel lugar, con el corazón roto. Él en conformidad. Así somos. Así vamos pereciendo mientras cargamos la cruz de Cristo. Y Cristo estaba diciendo que no lo deje todo por mi causa. Oigan hasta dónde. No es digno de mí. Qué peligro estamos corriendo hoy, hermano. Una hermana se me acercó de la propia iglesia y me dijo, Pastor Ezequiel, yo sé de lo que ustedes han pasado en Cuba y viene una persecución para los Estados Unidos porque ahora la gente está atemorizada por allá arriba de que viene un meteorito que se cae y se traga la tierra, o que si viene el otro, el cohete que va a lanzar el de Corea, y están guardando comida y alimento, tienen cuartos llenos hasta arriba de alimento para 10 años y vasija vacía como para 10 años por si el alimento se puede corromper. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Que ustedes tienen tanta experiencia. Estaba sentado en el seno de una familia. Y yo les dije, queridos hermanos, a ustedes y a sus hijos, padres, a ustedes y a sus hijos, lo único que hace falta es ser fiel al Señor y consagrarse a Dios. El hombre podrá decir lo que quiera, pero a nosotros los cristianos, no es que nos dejemos de preparar, pero a nosotros lo que nos preocupa es serle fiel al Señor. La fidelidad a Dios y la consagración a Dios trae un pronto auxilio en medio de las tribulaciones, trae un cuidado, trae un refugio. Alabado sea Dios. Y estos sí son una familia bien consagrada. Y yo me apoderé de la palabra para registrar en medio de media hora en aquella mesa todo el contenido de la palabra referente a la cruz de la consagración, a cómo es que tenemos que vivir para el Señor. Cuando terminábamos de conversar, toda aquella mesa se convertía en un momento de llanto para niños y mayores que allí estaban, porque la palabra lo había ministrado. Y ahora ya entendían que la única metodología de salir de cualquier persecución que venga es siéndole fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores, que consumaba en la cruz todo proceso. Alabado sea Dios. Bendito el Señor. Es dura la cruz de la consagración, pero tenemos que llevarla. La pobreza es dura, pero se vive. El hambre es duro, pero se vive. Si no hay mucha comida, el pastor lo sabe, un pan con agua azúcar quita el hambre enseguida. Y si mete el pan dentro del vaso de agua azúcar tan siquiera 20 minutos y se pone grande el pan y pueden comer varios.
La persecución es dura, como eso que decía de los hermanos que viví yo literalmente. Y como han vivido ustedes en las grandes noticias que tienen aquí, como mueren los pastores, los misioneros. Qué dura es la persecución. Oía la historia del apóstol Juan, ayer lo comentaba con uno de mis sobrinos que lo invitó a su casa y se sabe la historia del apóstol Juan con 90 años siendo llevado a las pailas de aceite caliente en Roma para que negara a Cristo. Y Jaciel esta mañana mientras leía esa lectura yo decía, wow, estamos en el espíritu. El apóstol Juan, anciano de 90 años, encorvado, delgado, tal vez por tanto sacrificio de llevar la cruz de Cristo, sin fuerza, iba a ser echado en las pailas de aceite caliente en Roma si no negaba a Cristo. Y él dijo, no lo negaré aunque me echen en las pailas de aceite caliente. Y aquel emperador malvado calentó el aceite como el horno de fuego de los hombres hebreos, de los jóvenes hebreos, y mandó a calentar 7 veces más el aceite, dice la historia. Y allí colocaron a aquel anciano de 90 años para ser frito en el aceite. Pero cuando abrieron los ojos, el auxilio de Dios, alabado sea el Señor, estaba sobre Juan. Y la historia dice que nada pasó. Y entonces lo desterraron a las islas de Patmos. Y allí decía Jaciel que mientras Pablo o Juan estaba solito allá en el destierro, producto de la consagración, diga conmigo, consagración, producto de la cruz de la consagración, oyó una voz cuando tal vez miraba al norte, al sur, en la soledad. Allá lo calificaban como un dios. Aquí era un anciano tal vez con fiebre, cansado, con hambre, desterrado sin nadie que le ayudara. Oyó una voz que lo llamaba, alabado sea el nombre del Señor. Yo soy el alfa y el omega, Juan, yo soy el principio y el fin, yo estoy aquí, yo quiero, por eso te he traído aquí, aunque tú no lo entiendas, pero hay una cruz que tienes que seguir llevando. Aleluya, tienes que llevar un mensaje poderoso a las 7 iglesias, Juan, que se pierden, y si yo vuelvo se quedan, Juan, alabado sea el Señor. Tienes que decirle a la iglesia lo bueno y lo malo que han hecho, Juan. Qué lindo cuando en medio de la soledad y de la tristeza llegaba Cristo Jesús, alabado sea el Señor. Y Juan con alegría hizo todo aquello y escribió urgentemente desde allá. ¿Cómo la llevaron? ¿Cómo lo llevaron a las 7 iglesias? Eliseo, tú sabes más que yo de eso. No sé la historia, cómo lo llevaron, cómo la envió para que llegara aquel mensaje que Dios el Padre quería, aleluya, revelarle a Juan, y que ahora Juan lo escribía y llegaba como un mensaje. Tal vez era Jaciel que estaba allí, que canta tan lindo, pero no le bastó eso a Dios. Dios vio la consagración de Juan, y mientras Juan ahora estaba con aquella tarea cumplida y alegre por lo que había hecho, dice la palabra que entonces la voz no venía detrás de él. Cuando él miró al cielo, desde allá vio los cielos abiertos, alabado sea el Señor. Y ahora ese mismo Cristo que daba la tarea inicial por la consagración de aquel anciano, le decía, ven, sube acá. Y dice la palabra que en el Espíritu, alabado sea el Señor, Juan subió al cielo, y allá el Padre le reveló todas las cosas que se iban a cumplir, las que se iban a cumplir en el futuro, y las verdadera palabra del Señor de que Cristo vuelve pronto, con todos esos misterios del Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Diga conmigo, qué linda es la consagración. Pesa la cruz de la consagración. Tumbamos una casa en estos días en el norte del Rancho Veloz para hacer un megatemplo. Para nosotros es un megatemplo, una enorme casa de más de 100 años. Eliseo sabe la zona que estoy hablando. Y fueron unos hermanos americanos y tumbamos aquello en una semana. Y empezamos a levantar de concreto y a fundir de concreto. Y el día que se iban los hermanos, llevaban un maletín, un gusano, eso que llamamos para nosotros, lleno de palos. Porque los horcones de aquella casa, hermano, con más de 100 años, tal vez estaban más duros que cuando lo habían puesto en la ocasión que lo pusieron. Y ahora cuando yo llegué acá, uno de esos hermanos me dijo, hermano, tengo un regalo para usted, para el altar de Rancho Veloz, para que en el púlpito que ustedes hagan pongan un regalo que traigo de un horcón de su casa, de aquella casa que iban a botar. Yo saqué parte de ese horcón y es esta bella cruz. Había hecho una cruz de madera tan preciosa, hermanos, tan linda, con todo el arte de la carpintería y los instrumentos de aquí, pero como pesaba tanto yo no lo podía traer, y lo van a llevar ellos. La cruz de la consagración pesa, es difícil, pero se puede llevar, se puede trasladar. Es la más importante de todas las cruces cuando nosotros nos dediquemos verdaderamente a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que este contexto de convicción que Cristo mismo decía a sus discípulos tiene que mantenerse en nosotros con firmeza, amados hermanos. Bendito sea Dios.
Tiene que haber una convicción muy clara de la iglesia referente a cómo vivimos para el Señor y qué hacemos en un mundo tan peligroso cuando Cristo se acerca. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Yo presenté a un joven estos días allá en el norte de Estados Unidos y estaba en una iglesia muy linda de gente que me quieren mucho y gente que son consagrados para Dios. Y yo presenté a aquel joven con una honra tremenda. Y cuando ellos lo vieron dijeron: nosotros somos una iglesia de sana doctrina, pero al verlo a él es como si nunca hubiéramos hecho nada ni hubiéramos aprendido nada. Y después me aproveché de la oportunidad y me encontré ese joven con otro joven en una iglesia grande cantando una alabanza para el Señor. Y volví a estar en el mismo lugar y dije: vengan que les voy a enseñar algo más grande que lo que vieron aquel día. Miren este dúo de jóvenes alabando al Señor con un himno especial. Y todos aquellos hermanos del norte, Massachusetts, vinieron a ver la pareja de jóvenes cantar de esa iglesia que yo digo. Y mientras esos cantaban aquellos cánticos especiales para adorar al Señor, todos los que estaban allí sentían la presencia del Señor. Qué linda es la consagración, ¿verdad que sí? Alabado sea el nombre del Señor. Díganlo conmigo, qué linda es la consagración. Es decir, hermanos que son bien conservadores, cuando veían a aquellos jóvenes cantar, la belleza de su rostro, la comunión con Dios, la santidad que guardan, aleluya, eran ministrados en el Espíritu. Estábamos en una casa sentada y todos eran ministrados en el Espíritu. Y un día más lo llamé y le dije: vengan que voy a enseñarles a ese nuevo joven. ¿Dónde está ese joven? En un ministerio internacional ministrando la palabra. Y todos estaban allí sentados viendo el rostro de aquel joven santo de Dios. Lindo, por cierto, preguntaban: ¿será casado? Predicando la palabra en una corta disertación de ella, pero con un alcance tremendo, bendito sea Dios. Y todos los que estaban allí copiaban la página para entrar en ella y oír la disertación de la palabra de alguien que se consagra para el Señor. Diga conmigo, qué linda es la consagración. Después yo vi al joven con catarro, estaba enfermo, muy mal del catarro. Y lo vi con barba y esas cosas porque el catarro lo había dañado. Pero qué feo se veía con barba. Pero mientras lo enseñaba de esa manera, ¿cómo ministraba a la gente? Es decir, queridos hermanos, la cruz de la consagración es difícil, pero se puede llevar. Se puede llevar, diga conmigo, se puede llevar. Alejandro, hermano, cuando fue a entrar a Persia, se encontró con la tristeza de que los soldados se cansaron. Se cansaron los caballos y se cansó él, producto de la nieve y del hielo. Pero él tenía un proceso de conquista que él tenía que llegar, como tiene la iglesia, si se consagra para llegar al cielo. ¿Verdad que sí? Lo estamos esperando. Y él dijo: mis soldados están cansados, los caballos no pueden navegar. Pero fue a la montura de su caballo, dice la historia, y cogió un hacha que traía. Y así, cansado y fatigado, con una convicción bien grande de que él iba a vencer, tomó el hacha, cansado, y picó la nieve, y picó el hielo, y picó los árboles que estaban. Y cuando había caminado un gran trecho, los soldados agotados lo vieron y dijeron: si él, que es nuestro líder, cansado y agotado, está haciendo, nosotros también vamos a seguir. Y por eso pudieron llegar a Persia y vencer la batalla. Qué linda es la consagración. Miren, una tarea que nada tenía que ver con el cielo, una tarea de conquista. Y ahora este hombre se desplomaba, buscaba fuerza donde no había, porque él quería que la cruz no cayera de sus hombros. La cruz de la conquista podía quedar trastornada ese día allí por la nieve, por el cansancio, por el hielo, pero él decía: un poco más, yo voy un poco más, moriré aquí con el hacha en la mano. Y vencía al final de la jornada. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso también? Es un ejemplo de conquista. Y junto a él, en aquellas grandes batallas, un gran escritor, un gran siervo de Dios llamado Samuel Rutherford dijo algo mucho más lindo y más preciado: la cruz de Cristo de la consagración es la carga más dulce que he podido llevar. Alabado sea el nombre del Señor. La cruz de Cristo, mirando la consagración. Y qué difícil había sido la cruz para Samuel. Qué difícil en el lugar donde estaba. Lo que había logrado pasar, la historia de este hombre fue una historia bien difícil y bien triste. Pero cuando terminaban sus días, él dijo: es la carga más dulce que he podido llevar, la cruz de la consagración a mi Cristo. Y él la comparó y dijo: es como las alas del pájaro que lo hacen volar. Qué lindo. Oye, qué contento. Y es como las velas y el peso de las velas de los barcos, que al levantarse contra el viento
viento hacen que el barco pueda llegar a su destino final. Bendito sea el Señor, con buenos resultados. Así comparaba Samuel Rufino en la cruz pesada que llevaba de la consagración para servir a Dios, pero decía: al final de mis días puedo decir que es la luz o es la cruz más preciada, aleluya, más dulce que he podido llevar. Alabado sea el nombre del Señor. Y ustedes y nosotros, queridos hermanos, Pastor Eliseo, Pastor Luis Manuel, Pastor Cubano, pastores, ministros, misioneros, ¿qué haremos con nuestra cruz? ¿Qué haremos con el sufrimiento? Qué bueno que tú llegas a Cuba y llevas bacalao y se acaba el sufrimiento del hambre cuando llega Eliseo. La medicina. Qué bueno que llegues a un templo ahora y lo puedas cambiar. Hace 50 años casi mi papá pastoreó allí. Yo creo que las tablitas de palma que están puestas delante, porque la cruz de la incapacidad humana nos lleva a eso, a la conformidad de vivir en la pobreza, pudiendo hacer otras cosas. Pero qué lindo que llegue Monte de Sión, aleluya, alabado sea el Señor. Y en una semana, en 2 días, no va a pasar de 2 días, ese templo se ha raspado, se ha pintado, y lleguen aquí las noticias, alabado sea el Señor, de que alguien que se consagra para Dios puede evangelizar un lugar. ¿Qué haremos con la cruz del sufrimiento, del hambre? No lo temeremos. No le temeremos, pero ¿qué haremos con la cruz de acercarnos todos los días un poquito más al Señor y huir de los resultados del pecado, tantos que le leí aquí? ¿Qué haremos con eso? Le voy a decir que vamos a hacer y voy a terminar. Aleluya. Vamos a tomar la cruz, aleluya, de la consagración y vamos a echar a andar. ¿Cuántos lo van a hacer? Aleluya. No voy a hacer yo mi propia cruz adecuándolo a mi conveniencia, porque eso es un peligro tremendo. La cruz es así, pero yo la pongo de esta manera que es más fácil para mí. Hoy no voy porque no hay transporte, mañana tampoco porque es de noche, y mañana tampoco voy porque está lloviznando y el pastor no me vino a buscar. Hoy no me consagro en este estilo porque no me gusta, o en aquel porque creo que es una moda que se actúa al momento. ¡Qué tristeza! No arme tu cruz. Oye la palabra en esta tarde. No arme tu cruz de la consagración al nivel de tu conveniencia, porque no sirve. Dice Dios que no sirve, dice la palabra que no sirve. Porque armar una cruz a nuestra conveniencia es el resultado del pecado fatal que puede venir a nuestras vidas, queridos hermanos. Aleluya. Esto es un momento de tomar la cruz y no murmurar de la cruz que se nos ha sido asignada. No vamos a decirle al Señor: Señor, pero ¿por qué me diste esta cruz? Al contrario, es momento de vivir gozoso, aleluya. Es momento de ser valiente y conducirla. Es momento de no dormirnos al lado de ella y menos de escapar de ella. Es momento de afrontarla gozosamente. Decía el apóstol Pablo: estad siempre gozoso, aleluya. Es el momento de llevarla con paciencia. No te dejes cambiar la cruz por alguien que se agiliza más que tú. No, llévala con paciencia, con sabiduría, con ternura, con amor. Llévala y lo vas a lograr. ¿Y en qué nos vamos a animar para poder hacerlo? Miren, nos vamos a animar en los versículos que leímos. Es una necesidad para poder ser discípulo de Cristo, llevar la cruz. ¿Cuántos lo creen que es así? Si no lleva la cruz, no eres un verdadero discípulo de Cristo. Nos vamos a animar en otros que mejores que nosotros la llevaron y vencieron, como estos hombres que hemos contado aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Nos vamos a animar en Jesús, que fue allí a la cruz y por amor a nosotros la llevó hasta el último momento de decir: consumado es. Nos vamos a animar en la fe de que Dios nos va a dar un signo de igualdad entre el peso de la cruz y la gracia que Él va a extender para podernos ayudar, porque muchas veces no podemos y no sabemos qué vamos a hacer. Pero como decía el apóstol Pablo: bástate mi gracia, le decía Cristo, y el apóstol Pablo lo ejemplificaba en cada actuar, y como cada uno de nosotros lo puede ejemplificar. Señor, yo no puedo, estoy turbada, no sé qué hacer, no me veo avanzar como quiero avanzar, y no sé si lo que estoy haciendo estará bien. Pero dice la palabra en esta tarde que Dios el Padre enviará su gracia a través de Cristo, para que la gracia de Él con nosotros, al que no podemos, que no sabemos, iguale al peso de la cruz, y podamos llevarle entonces, porque la gracia, dígalo conmigo, porque la gracia y la misericordia de Cristo, ese que me limpió del pecado, me va a ayudar a caminar hasta que yo pueda vencer. En eso me voy a animar. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y me voy a animar también porque sin cruz no se deja solamente de ser discípulo. Sin cruz no hay corona. Sin cruz no hay corona. Y todos los que estamos aquí estamos pensando que allá en el cielo, aleluya, vamos a tener una coronita puesta aquí en el cielo, delante de la presencia del Señor, que nos va a hacer gozar. Dios le bendiga en esta tarde, hermanos, mi deseo. Y el Señor nos ayude grandemente a seguir llevando con honra la cruz del Evangelio. Los himnólogos se inspiraron para cantar:
En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Señor les bendiga a todos y nos ayuda a seguir hacia adelante. Son tiempos de seguir hacia adelante, no son tiempos de detenerse en el camino. Son tiempos de avanzar con Cristo Jesús y con Él siempre vamos a poder. Amén. Estaba mirando la Biblia de Ezequías. Qué cosa, yo quiero una así. La Biblia para la predicación, Esperanza para Cuba y el mapa de Cuba ahí. Wow. La Biblia cambia. Oh, pero me quitó la mía. La Biblia cambia vidas. Yo creo que esta Biblia predica sola. Nadie se mueva. Pónganse de pie, mis hermanos. Qué extraordinaria palabra del Señor. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Díselo. En su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Va a ser un espacio, porque si alguien está enfermo físicamente, venga por 2 minutos. Si tienes una necesidad en la casa donde hace falta la intervención del Señor, venga. 5 minutos más nos cambian el culto, porque no tenemos actividad nosotros aquí por la noche y vamos ahora a almorzar cada uno. Pero yo quiero permitirle al Espíritu Santo que el valor de la cruz se aplique, porque la cruz también tiene sanidad para el cuerpo enfermo. ¿Tienes alguna preocupación esta mañana? ¿Alguna presión donde hace falta la intervención del Señor? Hay algo que te preocupa, que tú sabes dónde hace falta la intervención de ese Cristo crucificado. Por eso Pablo decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Acérquese lo más que pueda. Pégase un poquito acá para que más hermanos quepan aquí cerquita, aunque sea unos minutos. El Espíritu Santo viene a la iglesia cuando el mensaje es la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz atrae el poder de Dios, porque la cruz es sinónimo de resurrección. Primero Él fue crucificado y después resucitó de los muertos. Él se abnegó. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay padres que están orando por los hijos aquí ahora en la plataforma. Hay abuelos que tienen que clamar por los nietos aquí. Hay gente que tiene una familia que está sin Dios, que el momento es muy oportuno para que los traigas al altar del Señor y digas: Señor, yo vengo por mi hijo. Camine por alguien, camine por su familia, tráigalo, porque la cruz es pesada, la cruz tiene dolor, pero se convierte en victoria, se convierte en vida. Oh, Mayito, pon tus manos, ayúdame sobre uno. Alexandre, ayúdame, ponga sus manos. Pastor Armando, el Espíritu de Dios, muévete ahora por alguien. Espíritu del Señor, te pedimos que esta mañana la intervención del poder del Calvario entre en ejercicio. El mensaje de que Cristo fue crucificado y despreció su vida hasta la muerte, la ofreció por todos nosotros, ha sido predicado. Haya vida en los cuerpos. Oh Padre, reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia y te pedimos que Jesucristo crucificado y resucitado
el mismo que fue crucificado por nuestros pecados y fue sepultado, pero se levantó de los muertos vivos. Él haga un milagro este día en cada área. Oh, haz un milagro en cada área en que hace falta la intervención tuya, Señor. Haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro en esa madre preocupada, en ese padre preocupado. Entregamos la vida de nuestros hijos en tus manos, de nuestra familia en tus manos. Oh Señor, queremos consagrarnos. Aleluya. Toca a los que tienen cargas. Toca, Señor, a los que no pueden dormir bien. Este día, el evangelio de la cruz de Cristo produzca un milagro de sanación en la liberación de Cristo en nuestros países, en nuestras comarcas, en nuestros hogares. La cruz de Cristo opera milagros, opera sanidades. Tócala, Señor, con tu poder. Guarda a los jóvenes para que sepan diferenciarse, Señor. Guarda a los jóvenes para que le digan no al pecado. Guárdanos a los caballeros. Guarda a las damas. Guarda a los adolescentes para que le podamos decir no al pecado. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Antes de irnos, canta ese coro de consagración. Solo a ti, Señor. Amarte, aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Levántale tu voz como trompeta. Levántale tus dos manos, díselo. Ay, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Aleluya. Padre, gracias por hablarnos de esta manera esta mañana. Nosotros decimos amén a la palabra predicada, al mensaje de la cruz de Jesucristo. Yo no sabía que Él iba a predicar de eso, pero citamos: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ayúdanos a no vivir nosotros mismos. Ayúdanos a ir a la cruz. Porque la cruz no es una carga. La cruz es un elemento de muerte. La cruz es un elemento de muerte al yo. La cruz es un elemento de muerte a mis deseos carnales. La cruz es autoabnegación. Continuar yendo al Calvario, porque cerca del Calvario hay una gruta donde Él fue sepultado y allí se operó la vida por toda la eternidad. Gracias porque el crucificado fue sepultado pero resucitó. Y en esta mañana, por el mensaje de la cruz, proclamamos que hay vida aquí. Proclamen con su boca y digan: hay vida en mí. Hay vida en mí. La muerte de Cristo actúa en mí y la vida de Cristo actúa en mí. Muerto al pecado, vivo para Dios. Que la semana que mis hermanos y yo estamos comenzando sea una semana de consagración, más amor, que no amemos a nadie más que a ti. Gracias. Bendice grandemente a Ezequiel, a nuestro hermano, a Hermis, y la obra que están haciendo tan grande a lo largo y ancho de Cuba. Guárdales de peligros y llévanos a nuestros hogares bendecidos, sanados y alimentados para la gloria de tu
tu santo nombre y decimos un fuerte amén. Ezequías, nosotros estamos despedidos del servicio, pero si un hermano quiere darle 5 pesos, 3 pesos, no va a ser para la persona, sino para el ministerio que ellos hacen. Venga y déselo y coopere ahí con algo para la obra del Señor. La